Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí, listos para explorar juntos un tema que estoy seguro les encantará. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de misterio y secretos, vamos a intentar desvelar aquello que a menudo se nos oculta, aquello que permanece entre bambalinas, lejos de la vista del público. Sí. Hoy hablaremos de secretos, pero no de cualquier secreto, sino de aquellos que tienen un impacto real en nuestras vidas, en la sociedad, y a veces incluso en la historia. Antes de que empecemos con todo, me gustaría recordarles, como siempre, que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las investigaciones, los análisis y los misterios, no duden en suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido interesante para ustedes. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Vivimos en un mundo saturado de información, un mundo donde la transparencia parece ser la consigna. Sin embargo, debajo de la superficie, siguen existiendo capas y capas de secretos. Secretos gubernamentales, secretos corporativos, secretos familiares, algunos son inofensivos, otros, en cambio, pueden tener consecuencias devastadoras. ¿Por qué se guardan estos secretos? ¿Quiénes se benefician de ellos? Y lo más importante, ¿cómo podemos discernir la verdad en un mar de desinformación? Empecemos por los secretos gubernamentales. Son, quizás, los más intrigantes y los que más debates generan. En teoría, un gobierno democrático debería ser transparente ante sus ciudadanos, pero la realidad es mucho más compleja. A menudo se argumenta que ciertos secretos son necesarios para la seguridad nacional, para proteger intereses estratégicos o para evitar el pánico entre la población. Pero, ¿dónde trazamos la línea entre la seguridad legítima y la ocultación de información que debería ser pública? Pensemos, por ejemplo, en los documentos clasificados que a veces se filtran a la prensa. ¿Son una amenaza para la seguridad o un acto de denuncia necesario para exponer la verdad? Es una cuestión que rara vez tiene una respuesta fácil. Un ejemplo clásico es el caso de los papeles del Pentágono, filtrados por Daniel Ellsberg en la década de 1970. Estos documentos revelaron la verdad sobre la guerra de Vietnam, mostrando cómo el gobierno estadounidense había engañado al público sobre el verdadero alcance y los objetivos del conflicto. La filtración generó una enorme controversia, pero también contribuyó a aumentar la oposición a la guerra y a cambiar la percepción pública sobre el gobierno. Ahondemos un poco más en este caso. Los papeles del Pentágono no solo revelaron la manipulación de la opinión pública, sino también una serie de decisiones estratégicas fallidas y la escalada gradual del conflicto, a pesar de las dudas internas sobre su viabilidad. La filtración expuso la brecha entre lo que el gobierno decía al público y lo que realmente sucedía a puertas cerradas, generando una crisis de confianza que resonó durante décadas. Otro ejemplo más reciente lo encontramos en los cables diplomáticos filtrados por Wikileaks. Estos documentos, muchos de ellos clasificados, revelaron conversaciones privadas entre diplomáticos estadounidenses y funcionarios de otros países, arrojando luz sobre las estrategias de política exterior de Estados Unidos y las relaciones entre las naciones. La filtración provocó tensiones diplomáticas, pero también permitió al público conocer información que de otro modo permanecería oculta, alimentando el debate sobre la transparencia gubernamental y la libertad de prensa. El debate sobre la legalidad y la ética de estas filtraciones continúa hasta el día de hoy, demostrando la complejidad de la relación entre la seguridad nacional y el derecho del público a la información. Pero los secretos gubernamentales no se limitan a las guerras y la diplomacia. También abarcan áreas como la vigilancia masiva, los programas de inteligencia encubiertos y la experimentación con armas biológicas y químicas. En muchos casos, la existencia misma de estos programas se mantiene en secreto, lo que dificulta su supervisión y control democrático. El temor es que estos programas diseñados para proteger a la sociedad puedan ser utilizados para violar los derechos civiles y las libertades individuales. La historia está llena de ejemplos de abusos de poder cometidos en nombre de la seguridad nacional, lo que subraya la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en el ámbito gubernamental. Luego están los secretos corporativos, que a menudo están relacionados con la competencia y la obtención de beneficios. Las empresas invierten enormes sumas de dinero en investigación y desarrollo, y naturalmente quieren proteger sus innovaciones y sus ventajas competitivas. Sin embargo, a veces estos secretos pueden ocultar prácticas poco éticas o incluso ilegales. Pensemos en la industria farmacéutica.
TICA, donde a veces se ocultan efectos secundarios negativos de medicamentos para evitar demandas y proteger las ventas. O en la industria alimentaria, donde se utilizan ingredientes controvertidos sin informar adecuadamente a los consumidores. Un caso muy conocido es el de la industria del tabaco, que durante décadas ocultó los efectos nocivos del tabaco para la salud, incluso cuando tenían pruebas científicas sólidas que demostraban lo contrario. Esta ocultación causó millones de muertes en todo el mundo y generó una ola de demandas y regulaciones que cambiaron la industria para siempre. Profundizando en este caso, la industria tabacalera no solo ocultó los riesgos del tabaco, sino que también invirtió fuertemente en campañas de marketing dirigidas a los jóvenes y a las mujeres, creando una imagen glamurosa y atractiva del consumo de tabaco. Además, financiaron investigaciones científicas dudosas para sembrar dudas sobre los estudios que demostraban los efectos nocivos del tabaco. Esta estrategia de desinformación y manipulación fue devastadora para la salud pública y sentó un precedente peligroso para otras industrias. Otro ejemplo notable es el caso de Volkswagen y el Dieselgate. En 2015 se reveló que Volkswagen había instalado un software en sus vehículos diésel que permitía que estos pasaran las pruebas de emisiones, pero que en condiciones reales contaminaban mucho más de lo permitido. Esta manipulación permitió a Volkswagen vender millones de vehículos que no cumplían con las normas ambientales, engañando a los consumidores y perjudicando al medio ambiente. El escándalo generó miles de millones de dólares en multas y daños, y dañó gravemente la reputación de la empresa. Este caso demuestra cómo la búsqueda de beneficios puede llevar a las empresas a tomar decisiones poco éticas y peligrosas. Además de ocultar información sobre la seguridad y el medio ambiente, las empresas también pueden guardar secretos sobre sus prácticas laborales, sus acuerdos comerciales y sus estrategias fiscales. La opacidad en estas áreas puede permitir a las empresas explotar a sus trabajadores, evadir impuestos y obtener ventajas injustas sobre sus competidores. La globalización ha complicado aún más la situación, ya que las empresas pueden trasladar sus operaciones a países con leyes laborales y ambientales más laxas, lo que dificulta su supervisión y control. La presión para aumentar los beneficios a corto plazo a menudo prevalece sobre la ética y la responsabilidad social, creando un clima propicio para la ocultación y la corrupción. Pero no todos los secretos son a gran escala. También existen los secretos personales, los que guardamos en nuestras familias, en nuestras relaciones, dentro de nosotros mismos. Estos secretos pueden ser tan variados como las personas que los guardan: infidelidades, problemas de salud mental, traumas del pasado, errores cometidos. A veces guardamos secretos para proteger a nuestros seres queridos, para evitarles dolor o vergüenza. Otras veces los guardamos por miedo a ser juzgados, rechazados o incomprendidos. El problema con los secretos personales es que pueden corroer las relaciones y generar sentimientos de culpa, vergüenza y aislamiento. Mantener un secreto requiere una gran cantidad de energía emocional, y a la larga, puede ser más perjudicial que revelarlo. Por supuesto, no todos los secretos deben ser revelados. Hay secretos que son personales y privados, y que no tienen por qué ser compartidos con nadie. Pero es importante reflexionar sobre el motivo por el que guardamos un secreto y considerar si el beneficio de mantenerlo oculto supera el costo emocional que implica. Los secretos familiares, en particular, pueden tener un impacto duradero en las vidas de las personas. Pueden generar desconfianza, resentimiento y una sensación de alienación. Por ejemplo, un secreto sobre la verdadera identidad de un padre o una madre puede socavar la identidad de un niño y dificultar su capacidad para formar relaciones saludables. Los secretos sobre abusos o adicciones pueden perpetuar el ciclo de la violencia y el sufrimiento. La falta de comunicación abierta y honesta en la familia puede crear un ambiente de tensión y ansiedad, impidiendo el desarrollo de relaciones sólidas y significativas. En el ámbito personal, los secretos pueden afectar la salud mental y emocional de las personas. Guardar un secreto vergonzoso o traumático puede provocar ansiedad, depresión, estrés postraumático y otros problemas psicológicos. La necesidad constante de ocultar la verdad puede generar una sensación de aislamiento y soledad. La terapia puede ser una herramienta útil para ayudar a las personas a procesar sus secretos y a encontrar formas saludables de afrontar sus emociones. Pero revelar un secreto personal no siempre es fácil ni seguro. A veces las personas temen las consecuencias de revelar la verdad, como el rechazo, el juicio o la pérdida de relaciones importantes. Es importante evaluar cuidadosamente los riesgos y beneficios de revelar un secreto antes de tomar una decisión.
Buscar el apoyo de amigos, familiares o profesionales puede ser útil para tomar una decisión informada y para prepararse para las posibles consecuencias. Entonces, ¿cómo podemos navegar en este mundo lleno de secretos? ¿Cómo podemos discernir la verdad y evitar ser manipulados? La respuesta no es sencilla, pero hay algunas herramientas que podemos utilizar. En primer lugar, es fundamental desarrollar un pensamiento crítico. No debemos aceptar todo lo que se nos dice sin cuestionarlo. Debemos buscar diferentes fuentes de información, analizar los argumentos y las pruebas, y formar nuestra propia opinión. En segundo lugar, debemos ser conscientes de nuestros propios sesgos y prejuicios. Todos tenemos ideas preconcebidas que pueden influir en nuestra forma de interpretar la información. Es importante reconocer estos sesgos y tratar de superarlos para poder evaluar la información de forma objetiva. En tercer lugar, debemos ser escépticos ante las promesas demasiado buenas para ser verdad. Si algo suena demasiado fácil o demasiado conveniente, probablemente haya algo oculto detrás. Debemos investigar a fondo antes de tomar una decisión o creer en algo que parece demasiado bueno para ser verdad. En cuarto lugar, debemos apoyar el periodismo de investigación. Los periodistas de investigación se dedican a desenterrar secretos y a exponer la verdad, a menudo arriesgando sus propias vidas. Su trabajo es fundamental para mantener la transparencia y la rendición de cuentas en la sociedad. Un periodismo de investigación robusto es un contrapeso esencial al poder, exponiendo la corrupción, la injusticia y el abuso de poder. Apoyar a los medios de comunicación independientes y comprometidos con la verdad es fundamental para una sociedad informada y democrática. En quinto lugar, debemos promover la transparencia y el acceso a la información. Las leyes de transparencia y acceso a la información son herramientas importantes para obligar a los gobiernos y a las empresas a revelar información que de otro modo permanecería oculta. Apoyar a las organizaciones que luchan por la transparencia y la rendición de cuentas es una forma de promover una sociedad más justa y equitativa. Y por último, pero no menos importante, debemos ser valientes. Revelar un secreto puede ser difícil y arriesgado, pero a veces es necesario para hacer justicia y para proteger a otros. Si tenemos información sobre algo que está mal, tenemos la responsabilidad moral de compartirla con las autoridades competentes o con el público, siempre y cuando lo hagamos de forma responsable y con pruebas sólidas. La valentía para hablar y denunciar la injusticia es esencial para una sociedad que aspira a la verdad y la justicia. En definitiva, el mundo de los secretos es complejo y fascinante. Está lleno de intrigas, misterios y dilemas morales. Pero al comprender las razones por las que se guardan los secretos y al desarrollar nuestras habilidades de pensamiento crítico, podemos estar mejor preparados para navegar en este mundo y para discernir la verdad. La lucha contra la ocultación y la desinformación es una tarea continua que requiere la participación activa de todos los ciudadanos. En resumen, hemos explorado hoy la naturaleza multifacética de los secretos, desde aquellos que guardan los gobiernos y las corporaciones hasta los más íntimos y personales. Hemos hablado de la importancia del pensamiento crítico, la necesidad de cuestionar la información que recibimos y el valor de apoyar el periodismo de investigación. Recuerden que la transparencia es fundamental para una sociedad justa y que todos tenemos un papel que desempeñar en la búsqueda de la verdad. La verdad, aunque a veces incómoda, es la base de la confianza y la justicia. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje a través del mundo de los secretos. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado interesante y útil. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué secretos creen que deberían ser revelados? ¿Han guardado alguna vez un secreto que les haya pesado en la conciencia? Dejen sus comentarios abajo. Me interesa mucho saber lo que piensan. Sus experiencias y perspectivas son valiosas y enriquecen el debate. Y antes de despedirme, les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Hasta la próxima. Sigan investigando, sigan cuestionando y sigan buscando la verdad. Nos vemos pronto.